tardes, soy Henry Araujo, estudiante del Tecnológico Coronel Agustín Codazzi, cursante de la materia Laboratorio 1 de Electrónica. Voy a hablar sobre el tema de la regulación de voltaje y circuito con transistores. Primero tenemos que la rectificación en electrónica es el proceso de convertir una señal de corriente alterna en una señal de corriente continua. Esto se logra mediante el uso de un dispositivo llamado rectificador, que puede ser un diodo, un tiristor o un circuito de silicona. Los diodos son los más comunes y económicos, pero los tiristores y los circuitos de silicona ofrecen un mejor rendimiento y una mayor precisión en los rectificadores. La rectificación se utiliza en una variedad de aplicaciones como la carga de baterías, la alimentación de motores eléctricos y la conversión de energía solar en electricidad. También se utiliza en la electrónica de potencia para controlar la corriente y el voltaje en un circuito. Es importante tener en cuenta que la rectificación no purifica la señal completamente, ya que la corriente continua rectificada todavía contiene distorsión y ruido. A continuación, la fuente de alimentación. En electrónica es un dispositivo que convierte la energía eléctrica de una forma a otra, como la corriente alterna a corriente continua. Estas fuentes son esenciales para la mayoría de los dispositivos electrónicos, ya que proporcionan la energía necesaria para su funcionamiento. Existen diferentes tipos de fuentes de alimentación, como las lineales, las reguladas y las no reguladas. Cada uno tiene sus propias características y usos específicos. Es importante elegir la fuente adecuada para el dispositivo en cuestión para garantizar un rendimiento óptimo y una vida útil prolongada del dispositivo. Asimismo, un regulador de voltaje es un dispositivo electrónico que se utiliza para mantener una tensión constante en un circuito. Esto se logra mediante la comparación de la tensión de entrada con una referencia y la corrección de la tensión de salida mediante el ajuste de un elemento regulador, como un transistor. Los reguladores de voltaje se utilizan en una variedad de aplicaciones, como la alimentación de dispositivos electrónicos, la carga de baterías y la protección contra sobretensiones. Existen diferentes tipos de reguladores de voltaje, como los reguladores lineales y los reguladores de voltaje switch. En el mismo orden de ideas, el rizo producido por un condensador es un circuito con un condensador. Se refiere a la corriente residual que fluye a través del condensador después de que la señal de entrada ha sido interrumpida. Esta corriente se debe a la acumulación de carga en los terminales del condensador debido a la diferencia de potencial entre ellos. El rizo puede ser problemático en ciertos circuitos como los amplificadores de audio, ya que puede causar distorsión en la señal de salida. Para reducir el rizo, se puede utilizar técnicas como la conexión de una resistencia de carga en paralelo con el condensador. Además, existen condensadores especiales diseñados para minimizar el rizo, como los condensadores tantalio y los condensadores cerámicos. Continúo con la polarización y prueba de transistores. Se refiere a la configuración de voltaje y corriente de los terminales del transistor para que funcione en un modo específico. La polarización es esencial para el correcto funcionamiento del transistor. La prueba de transistores es un proceso para determinar si un transistor es bueno o defectuoso mediante la medición de las características eléctricas, como la corriente de base emisor y la ganancia de corriente. La prueba puede realizarse con un multímetro digital. Para finalizar con el tema, tengo que el manejo de especificaciones técnicas de transistores en electrónica son un conjunto de parámetros que describen las características eléctricas y mecánicas del dispositivo. Estas especificaciones incluyen el tipo de transistor, la ganancia de corriente, la corriente de base, la tensión de colector emisor, el límite de corriente del colector, el voltaje de polarización y la temperatura de operación. El manejo adecuado de las especificaciones técnicas es esencial para garantizar el correcto funcionamiento del circuito y para evitar daños en el dispositivo. Es importante seleccionar transistores que cumplan con las especificaciones requeridas para el circuito y operar dentro de los límites de las especificaciones para garantizar la fiabilidad y la seguridad del sistema. Gracias.